conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27 y 28. 27 y 28. Gloria al Señor. 27 y 28 de Mateo. Mateo, capítulo 27, capítulo 5, verso 27 y verso 28. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice un fuerte, dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos en esta noche. Te pido que tú nos hables así como tú sabes hacerlo. Que tu palabra, que es espíritu, que es vida, tu palabra, que es esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser y discierne las intenciones, los pensamientos del ser humano. Sea tu palabra, Dios mío, glorificándose en esta hora. Ella es como el martillo que pega en la roca y la desmenuza. Que tu palabra quiebre lo que, Dios mío, tenga que quebrar en nuestra vida en esta noche, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Sana, salva, liberta, restaura, levanta. Glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse en esta preciosa y poderosa noche. Gloria a Dios. Vamos hoy a tocar el tema combatiendo la lujuria. Es el tema que voy a predicar en esta noche. Combatiendo la lujuria. Bendito sea Dios. Dile al que está a tu lado. Dile: combatiendo la lujuria. Amados, la gran mayoría de los que están aquí, si no todos, sabemos que como cristianos estamos librando una batalla diaria. Y esa batalla diaria, hermanos, que se libra es, bendito sea el Señor, contra las huestes espirituales de maldad, contra los dardos y la corriente y el sistema del mundo. Pero también es una batalla que estamos librando contra los apetitos de esta carne. Todos estamos batallando diariamente con los apetitos de esta carne, con esta naturaleza caída. El apóstol Pablo dice que, hablando de esta batalla, hablando de esta lucha, dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, sino que hago es lo que no quiero. Y ahí Pablo está hablando de esa batalla, de esa lucha, de esas cosas que están ahí en esta naturaleza caída. Y Pablo, que sabía muy bien acerca de lo que eran las batallas de los apetitos de la carne, Pablo, por el Espíritu, aconseja a la iglesia a hacer morir, hermanos, los deseos, las pasiones de la carne. Esto no se puede dormir. Esto no se puede maquillar. A los deseos de la carne hay que matarlos. Amén. Por eso la Biblia dice que debemos hacer morir, hermanos, los deseos de la carne. Y Pablo, allá en Gálatas capítulo 5, después que habla del fruto
del espíritu y del fruto de la carne, al final de todo eso Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Esto quiere decir de que el cristiano, el Hijo de Dios, si quiere vencer a este enemigo que se llama carne, tiene que crucificarla. Ahora, esto no es algo que se crucifica cada 10 años. Esto no es algo que se crucifica cada 5 años, cada 6 meses. No. Que ese es el problema de muchos, o ha sido el problema y el error de muchos, que creen que la carne se crucifica cada 5 años, cada 6 meses. No. La carne, con sus deseos y con sus pasiones, hay que crucificarlo a diario. 3 dijeron amén. La carne, sus deseos y sus pasiones, hay que crucificarlos a diario, iglesia. Por eso es que no importa cuántos años una persona tenga en el evangelio. Una persona puede tener 50 años en el evangelio. Una persona puede tener 40 años en el evangelio. Pero casos hemos visto de gente con años en el evangelio, alabado sea el Señor, hombres de Dios, mujeres de Dios, hombres consagrados, íntegros, mujeres consagradas e íntegras, pero que se olvidaron en el transcurso del tiempo que la carne, que los apetitos de la carne, sus deseos, sus pasiones, que a este enemigo hay que crucificarlo a diario. Uno de los grandes errores que comete uno como cristiano es que a medida que uno va avanzando en el evangelio, en el avance del evangelio, a medida que tú vas caminando en este evangelio, tú vas creciendo en muchas áreas. Uno crece en conocimiento de la palabra. Uno crece en experiencias con Dios. Uno madura en muchas áreas de nuestra vida. Y, hermanos, ese crecimiento, esa madurez y ese conocimiento, hermano, lleva a muchos cristianos, hermano, a confiarse. A confiarse. Y ahí es donde está el peligro. Amén a su nombre. Entonces llega un momento donde ya, alabado sea el Señor, ya ese cristiano entra en esa etapa de confianza, porque ya yo soy maduro, ya yo soy espiritual, ya yo tengo un ministerio, tengo una postura, tengo una posición, y ya yo no, espérate, esto hay que, la carne hay que matarla a diario. Entonces, el enemigo más grande de muchos cristianos ha sido la autoconfianza. La autoconfianza. Ya llega un momento donde ya nos sentimos fuertes. Nos sentimos que ya somos impenetrables. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que si algo nunca un cristiano debe hacer es confiarse. Lo dijo primeramente Salomón, que lo dijo bajo una experiencia. Salomón, que fue el hombre más sabio de este planeta, a excepción de Jesucristo. Porque el hombre más sabio que ha pisado este planeta no fue Salomón, fue Jesucristo.
Pero a excepción de Jesucristo, Salomón, el hombre más sabio, se convirtió en el hombre más necio. Y hermanos, se degradó tanto Salomón que cuando usted estudia da tristeza. Un hombre sabio que caiga en el lugar y en la posición en que cayó Salomón. Que otros, que muchos que no tenían la sabiduría de Salomón, no cayeron en eso. Pero cuando uno lee, hermano, uno estudia la vida de Salomón, a uno le da dolor de ver un hombre con tal sabiduría, hermano, pero que al no, bendito sea Dios, cuidarse, se deslizó. Se deslizó. ¿Cierto que sí? Y por eso él en los proverbios dice: no te fíes de tu propia prudencia. O sea, no te apoyes de tu propia prudencia. Ten cuidado. Cuídate. Y por el otro lado, encontramos a Pablo. Y que Pablo dice dos cosas. Lo primero que Pablo dice es: el que piense, ni siquiera dice el que está firme, sino que dice el que piense que esté firme, tenga cuidado de no caer. Cuídate de no caer. Cuídate de no deslizarte. Cuídate. Amén, a su nombre. Y por el otro lado, Pablo también dice: alabado sea el Señor, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. O sea, Pablo nunca creyó que él, hermano, ya se la sabía toda. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, como cristianos tenemos que entender, hermano, que nosotros, que el evangelio no depende del ser humano. El evangelio depende de Dios. Y nosotros siempre debemos escondernos en Dios, hermano. Nunca debemos confiarnos. A mí me enseñaban, cuando yo comencé en el evangelio, a mí me enseñaban algo que eso se me quedó aquí. Y una de las cosas que a mí me enseñaron cuando yo estaba comenzandito en el evangelio, a mí me decían: mira, no se te olviden estas dos cosas, que el diablo es malo y la carne es débil. No se te olviden esas dos cosas. El diablo es malo y la carne es débil. Bendito sea Dios. El diablo es malo. Nunca ha sido bueno. La Biblia dice que fue malo desde el principio. El diablo es malo, pero la carne esta es débil. Y por eso uno tiene que cuidarse, hermano. Uno no debe confiarse. A su nombre damos la gloria. Y esta carne es tan peligrosa, este enemigo es tan peligroso, que usted reprende al diablo y el diablo se va. Que usted se mete con Dios, en ayuno, en oración, y se aísla, y el mundo no tiene nada que ver contigo. El problema es que esta carne vive contigo. Bendito sea Dios. Esta carne se acuesta contigo, se levanta contigo, desayuna, almuerza y cena contigo. O sea, tú no le puedes decir a la carne: mira, espérame un momentico aquí que ya vengo. Ya eso se llama gnosis. Ya eso se llama salir en cuerpo astral. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Pero usted no puede decirle al cuerpo: quédate aquí que ya vengo.
No, tú no puedes decir eso. Entonces tenemos un enemigo. Y que no es cualquier enemigo. Y que hoy, hermanos, este enemigo está haciendo estragos como nunca. Siempre, a través de la historia, nosotros vemos cómo los apetitos de la carne, las pasiones de la carne, han hecho estrago en la vida de muchos hombres de Dios y de muchas mujeres de Dios. En la Biblia vemos ejemplos, hermano, ¿qué fue lo que llevó, hermano, a Sansón a caer en manos de los enemigos? Su carne, ese deseo, esas pasiones. Bendito sea Dios, hermano. ¿Qué fue lo que llevó a David, el hombre conforme al corazón de Dios, a caer en adulterio? Hermano, la carne. ¿Qué fue lo que llevó a, bendito sea el Señor, Salomón, a tener 1000 mujeres? Ah, no, 1000, una cosa loca. 1000 mujeres. Esto es loco, hermano. Bendito sea Dios. Carne, deseo, esa lujuria. Y el Señor, hermanos, apunta en este texto bíblico que nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos de ese enemigo, de la carne, de esas pasiones desordenadas, de esos deseos desmedidos que están arrastrando a muchos a pecados sexuales. Y hoy, hermano, lo que se mueve en el sistema, en el mundo, hermano, es un espíritu de lujuria. Hermano, esto se está moviendo. ¿Cómo se alimenta ese espíritu, esos deseos? Porque aunque la lujuria, el adulterio y la fornicación son pecados meramente de la carne, pero Satanás es un gran oportunista. Cuando él ve, él entra. Y eso deja de ser solamente un pecado de la carne y después se convierte en un problema espiritual. Entonces, por eso es que hay gente que cuando se deja arrastrar y se deja llevar por ese deseo, por esa lujuria, por ese pecado, por esas pasiones, y se deja arrastrar y cae, inmediatamente hay una puerta que se abre. Y esa puerta, hermano, hace que los demonios entren. Los demonios no tienen nombre. Ellos no tienen nombre. Los demonios toman un nombre dependiendo la obra o la ejecución que está haciendo en ese momento en la vida de un ser humano. Eso lo reveló Marcos capítulo 5, cuando el Señor le dijo al endemoniado gadareno, a los demonios, ¿cómo te llamas? ¿Y qué dijeron los demonios? Legión me llamo. ¿Por qué? O sea, ellos tomaron el nombre de legión porque eran muchos. Cuando una persona le abre una puerta a un pecado sexual como adulterio, entra un demonio y ese demonio que entra por ese pecado toma el nombre de adulterio.
¿Me está entendiendo? Y entra y comienza a llevar a ese hombre, a atarlo, y comienza a llevar a esa mujer, a atarla y a arrastrarlos a ese pecado. Entonces, deja de ser un pecado meramente de la carne, porque el adulterio y la fornicación es un pecado de la carne. La Biblia dice: el que peca, el que fornica, dice Pablo, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque es un pecado que viene de esta naturaleza corrompida. Pero una vez que la persona le abre esa puerta a ese pecado, entran los demonios enseguida. Y deja de ser simplemente un pecado de deseo carnal para convertirse en una atadura espiritual. Amén a su nombre. Y hoy estamos viendo cómo esos espíritus están arrastrando a hombres y a mujeres a hacer cosas terribles, hermanos. Porque vivimos en un mundo y en una sociedad arrastrada por los espíritus de lujuria. Ahora, ¿qué es la lujuria? La lujuria se define como un deseo desordenado. La lujuria no es un simple deseo. La lujuria es un deseo desordenado, ardiente, egoísta, que lo único que busca es su satisfacción. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy vivimos en una sociedad donde hay hombres y mujeres que están arrastrados por ese deseo. Y por eso usted ve hoy que ya ese concepto de hacer el amor, ya eso está, no, ese concepto ya está anticuado. Ya está en desuso, porque anteriormente una mujer se entregaba a un hombre y un hombre se entregaba a una mujer cuando había ¿qué? Amor. Cuando había amor. Cuando ese hombre amaba a esa mujer y cuando esa mujer amaba a ese hombre. Entonces, cuando había amor, entonces era que se daba. Y por eso se emplea la palabra hacer el amor. Pero esa palabra cae en desuso hoy, porque hoy ya eso no. Hoy un joven, una mujer, un hombre, se conocen. Me gustó, yo le gusté. No conozco ni si se llama verdaderamente así. Sí, porque eso pasa. Entonces ya como me gustaste, yo te gusté, entonces vamos a lo que vamos. Y ya, y se convierte en algo meramente carnal. Y no hay un vínculo de nada, físicamente hablando. Sino que hay un deseo egoísta, pecaminoso, depravado, donde lo que la gente no sabe es que de pronto puede haber un vínculo meramente carnal y después que terminan cada uno por su lado y listo, no ha pasado nada. Pero este pecado es tan terrible que es que aunque la persona diga ya, si te vi, no me acuerdo, o eso fue en un acto de borrachera, el problema es que sí queda un vínculo espiritual. Por eso Pablo dice: el que se une a una ramera
uno es con ella. ¿Por qué? Porque en el acto hay transferencia de espíritus. Por eso es que cuando un hombre y una mujer se casan, solamente llegan a ser una sola carne en el momento en que se consume el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando hay una unión, entonces ahí hay una transferencia espiritual. Por eso es que Pablo allá en 1 de Corintios capítulo 7 dice que si la mujer cristiana tiene un esposo que no es cristiano, y este esposo que no es cristiano quiere vivir con ella, él dice, no la abandone, no lo abandone. Porque la mujer cristiana santifica. Santifica. Y viceversa, el hombre cristiano santifica. ¿Por qué? Porque en esa unión hay transferencia de espíritus. Vivimos en un mundo que está loco, enfermo, como Dios nos hablaba el domingo. La gente está loca, la gente está enferma. Porque usted mira hoy, lastimosamente, esto hay que decirlo con dolor, a veces uno habla con jovencitas de 16, 17 años y ya llevan un prontuario con un kilometraje bien largo. Entonces, esa persona usted lo ve que tienen grandes conflictos espirituales. Tienen un enredo en su ser. Claro, porque es que cada unión hay una transferencia. Lo que la persona tiene, tú lo transmites. Y si eso es que en el hombre y la mujer, imagínense en los actos antinatura. Que ya eso ni siquiera se llama adulterio ni fornicación, sino que se llaman actos de depravación. Ya eso es una situación más terrible todavía. Entonces, Dios nos ha llamado a que nosotros debemos aprender a combatir estos deseos desenfrenados, estos deseos egoístas, estos deseos destructivos. Amén a su nombre. Bendito sea Dios. Ahora, ¿cómo? Lo primero que voy a hablar es cómo, hermano, se alimenta la lujuria. Cómo una persona comienza a alimentar la lujuria. Todo ser humano tiene deseos. Porque Dios, eso fue algo que le puso Dios intrínseco al ser humano. El hombre tiene un deseo, ve a una muchacha, le gusta. La mujer ve a un muchacho, le gusta. Amén. Voy a repetirlo. El hombre ve a una muchacha. Eso es normal. La joven, la mujer, ve a un chico, sexo opuesto, masculino, y le gusta. Eso hace parte de ese deseo natural. Bendito sea Dios. Pastor, ¿y lo otro cómo se llama? Bueno, usted está en Romanos capítulo 1 y usted va a encontrar ahí cómo se llama eso. De que los hombres, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y dejaron el uso natural. Y en vez de adorar a Dios, comenzaron a adorar a las criaturas. Y se entregaron en sus concupiscencias, en sus lascivias, o sea, la lujuria. Y se fueron a lo que era antinatural, hombres con hombres y mujer con mujer. Y cuando Dios ve eso, entonces dice la Biblia que Dios los entregó en sus pasiones.
La Biblia eso le llama pasiones vergonzosas. Amén. Entonces hay un deseo normal. Todo el mundo tiene un deseo normal, natural. El hombre mira a una mujer y el hombre le gusta a esa mujer. La mujer ve a un hombre, le gusta, normal. Pero cuando una persona pasa de un deseo normal allá un deseo desmedido, dañino, anormal o a lo que se llama lujuria, ¿cómo se alimenta eso? Número uno, eso se alimenta, hermanos, a través de la mirada, de la vista. Ese deseo sano, ese deseo natural que Dios puso, se corrompe a través de la vista. Es por esto que Job, capítulo 31, verso 1, Job dice: hice pacto con mis ojos. Dice: ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, ¿qué hizo Job? Job dice: yo tomé la decisión de cuidar mis ojos, de no poner mi mirada donde no debo ponerla, de no estar viendo lo que yo no tengo que ver. Entonces Job dice: yo hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo yo he de ver a una virgen? Pero cuando un hombre y una mujer comienza a poner su mirada en cosas corruptas, dañinas, tales como la pornografía, hermano, eso es un problema hoy tan grave, más grave de lo que la gente cree. Porque es que hoy la pornografía es algo que está al alcance del clic, aún de los niños. Y por eso yo apunto a nosotros los padres, debemos tener mucho cuidado. Por eso es que nuestros hijos uno no les puede dar rienda suelta. Porque el enemigo no está jugando. Entonces, desde muy pequeño, desde muy temprana edad, el enemigo comienza a dañar ese deseo natural, ese deseo sano que él puso intrínsecamente, naturalmente en el hombre y en la mujer para con el sexo opuesto. Algo sano, algo natural, algo limpio. Bendito sea Dios. Pero cuando comienza a alimentarse y cuando comienza a corromperse y deja de ser algo sano para convertirse en algo lujurioso, en algo desenfrenado, cuando comienzan a poner la mirada donde no deben ponerla. Dile al que está a tu lado: hay que cuidar la mirada. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 13 dice: honroso sea en todo el matrimonio. Y añade y dice: y el lecho sin, porque es que el lecho no se puede mancillar. O sea, ya hay pareja buscando lo que no se les ha perdido. Y no hablo más claro porque aquí hay niños, pero yo creo que usted me entiende. Entonces no, hay que ya yo estoy en la monotonía. ¿Monotonía de qué? Tienes que meterte en ayuno y en oración. ¿Qué vas a buscar? Déjese de eso. Vas a meter al diablo en tu cama. Vas a contaminar tu lecho.
Eso pasa, hermano. Y cuando el diablo se mete por ahí, hermano, para sacarlo es muy fuerte. Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Qué es lo que se está viendo? Esto es tan grave que hay parejas que para poder intimar tienen que mirar cosas que no tienen que ver. Y ya eso deja de convertirse en algo, hermano, sano, natural, para ir a buscar cosas que son aberrantes y que están en contra de lo que enseña la Biblia y de lo que un cristiano que es templo del Espíritu debe hacer. Pues, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bendito sea Dios. Yo recuerdo tanto, bueno, en esa época era más fácil que ahora. Cada época tuvo sus ataques y tuvo sus luchas. Yo recuerdo en esa época cuando yo llegué a la iglesia de 13 años de edad. O sea, yo llegué siendo un adolescente. 13 años tenía yo cuando me convertí al Señor. Yo venía de una familia no cristiana. Sin embargo, cuando yo comencé a buscar al Señor, y en esa edad y en esa época de la pubertad, que todo adolescente pasa por esos cambios hormonales, es natural. Tanto las niñas como los niños comienzan a experimentar cambios en su cuerpo. Y dentro de esos cambios hormonales se despiertan ciertas cosas. Eso es natural. El que nunca experimentó eso, hay que revisarlo. Es una IA, un robot, es un androide. Y porque hay gente que ahora se la quiere tirar de que, no, tú también tuviste tu problema. Lo que pasa es que por ahí dicen que el cura no se acuerda cuando fue sacristán. Sí, entonces ahora nos las queremos tirar y cogemos a los pelados. No, espérate, tú también pasaste por ahí. Todos pasamos por ahí porque eso es algo, un proceso natural de un cambio hormonal. Y cuando yo me convertí, tenía 13 años y yo viví esa etapa. Y yo recuerdo que un consejo que me dio mi pastor fue: John, la Biblia enseña, y no proveas para los apetitos pecaminosos de la carne. Entre menos usted alimente la carne, menos problema usted va a tener con esa carne. Y yo, como tenía el deseo de agradar a Dios, entonces yo le pregunté a mi pastor, ¿y cómo yo no proveo para las obras de la carne? ¿Cómo yo no alimento esas cosas? Mi pastor me dijo: John, sencillo. Número 1, no vea programas, películas donde hayan mujeres desnudas, donde hayan escenas eróticas fuertes. Cuídese de eso. 2, si usted no tiene nada que hacer un domingo, no es malo ir a la playa, no es malo. Pero si usted sabe que un domingo y un lunes festivo en las playas de Cartagena, hermano, la gente se va para la playa y lo que hay es glúteos en el aire, ombligos afuera, usted no tiene nada que hacer allá. Cuide sus ojos.
Alabado sea Dios. Número uno, hay que cuidar ¿qué? La vista. Número dos, hay que cuidar el oído. El oído hay que cuidarlo. Corintios 15 dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esas conversaciones no se pueden estar teniendo. Hay que cuidarse de eso. Segundo consejo que me dio mi pastor fue: cuídese de qué cosas o qué conversaciones usted está escuchando. A veces uno llega donde está el grupito, entonces lo que están hablando es de, aún en medio de la iglesia, aún en la iglesia, yo me acercaba a los jovencitos, a los hermanos de la iglesia a veces. Hércules, hermano, a veces con unas conversaciones todas raras. Y hay poder en la sangre de Jesucristo. Por eso a mí los muchachos en esa época me cogieron hasta rabia. Pero yo quería agradar a Dios. Bendito sea Dios. Y por eso, y no solamente el joven debe hacer eso, todo, porque es que esto no tiene edad. Esto no tiene edad. Bendito sea Dios. Las pasiones y los deseos tocan a cualquier edad. Uno tiene uno que cuidarse y no alimentar esas cosas, porque cuando se alimentan, eso comienza a crecer. Y cuando eso comienza a crecer, hermano, se convierte en algo que tú no puedes controlar. Eso no se puede controlar. Y hay temas que deben estar prohibidos, porque aún dentro de las relaciones de amistades deben haber límites. Límites. Yo puedo tener un amigo muy cercano, o si yo me voy a cambiar, salte, voy a cambiar. De que hasta tú viéndome en boxer a mí. Tú puedes ser muy hombre, pero yo necesito mi espacio. Oye, y si eso es entre hombres, imagínense entre mujeres. Y yo voy a decir algo, que este tema, los hombres son más cuidadosos en ese tema que las mujeres. Porque yo lo he visto. Porque yo nunca he visto a un hombre decirle al amigo: y que ella, acompáñame que voy a comprar unos bolsas. Eso entre hombres no se ve. Un hombre, eso no se ve entre hombres. Ni tampoco uno va a comprar bolsas y se mete en el vestier y de pronto uno sale y que, hey, ¿cómo me quedó? Eso no se ve entre hombres. Las mujeres que están aquí, pero entre mujeres eso sí se ve. Que, ay, voy a comprar unos panties, vamos, acompaña. Ay, ¿cómo me quedó el brasier? Mira, esto es tan serio, mira, esto es tan serio, que la Biblia dice que los padres no deben conocer la desnudez de los hijos, ni los hijos deben conocer la desnudez de sus padres. O sea, debe haber un límite, debe haber un respeto, debe haber un pudor, una privacidad. Bendito sea el nombre del Señor. Debe haber ese pudor, debe haber ese respeto. Mira, esto es tan serio que yo le dije a mi esposa una vez, eso lo pienso yo. De pronto usted tenga un pensamiento diferente y lo respeto. Pero yo le dije a mi esposa: si Dios a mí me hubiese dado una hija, una niña, una hembra, téngalo por seguro que yo hubiese sido incapaz aún de limpiarla. Porque yo creo que a las niñas hay que,
desde niña hay que respetarla. Con esto no estoy diciendo que hay padres que lo hacen y que lo hacen con morbosidad y que lo hacen mal. No estoy diciendo eso. Yo hablo de mí. Porque a veces el hombre por naturaleza es áspero. Y aún ahí se merece un respeto. Sí, hermano. Va a haber un límite, va a haber un respeto ahí. Amén. Porque entre más cuidado es mejor. Por eso es que el diablo se le mete a muchos papás. Y el diablo se le mete a muchos abuelos. Y el diablo se mete a muchos hermanos. Claro, porque el hermanito va a bañar a la hermanita. El hermanito tiene 12, 13 años y la hermanita tiene 8. El diablo se le mete. Amén. Y si de pronto digo yo, el consejo que yo doy, si usted tiene una pareja de niños, niña, busque la manera de que duerman en cuartos separados. Si tienes un solo cuarto, tira una pared ahí de drywall, de lo que sea. De superboard, de lo que sea, tire una división. Pero debe haber diferencia ahí, porque cuando se está durmiendo, a veces hay algunas posturas que se asumen y eso no está bien. Y el diablo no respeta nada y el mundo, usted sabe lo que está pasando, hermano. Entonces, esto se alimenta, la lujuria nace, se desarrolla ¿dónde? Vista, el oído. A veces uno como adulto, a veces se tienen algunas conversaciones y a veces no se dan cuenta que los pelados están ahí escuchando. Y uno mismo es que daña a los niños. Y esto pasa mucho en el mundo, hermano, que el mundo ve eso normal. Y entonces comienzan a dañar y a despertar cosas. Y que el diablo no vino a jugar, hermano. Ya la gente se le olvida que el diablo no vino a jugar. Entonces, de ahí es que comienza a crecer un monstruo. Porque la lujuria es un monstruo. Esto es un monstruo. Y que esto cada día esto no tiene límites. Esto no tiene límites. Mira, llega al punto donde, mano, hay hombres que son arrastrados a que en una semana tienen que estar con varias mujeres diferentes. Tienen que estar metidos en lugares, y no porque no tengan esposa, sino que están dominados. Mano, yo he escuchado casos donde hay hombres que prefieren estar frente a una computadora teniendo a su esposa en él. ¿En serio, hermano? Y esto pasa más a menudo de lo que uno cree. Porque esto es algo espiritual. Algo terrible, hermano. Arrastrado. Dígale al que está a tu lado, tengamos cuidado de lo que vemos. Tenemos que tener cuidado, hermano, de lo que escuchamos. Tenemos que tener cuidado aún de
de no darle cabida a muchos pensamientos. La Biblia dice en Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? O sea, hay cosas que llegan, pero que tú no puedes darle libertad. Hay ideas, hay pensamientos, hay cosas que en un momento dado te van a llegar. Pero ¿qué tienes que hacer tú cuando eso venga? Hay poder en la sangre de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que la mente no puede estar suelta, sino que la mente debe estar atada y sujeta a la obediencia a Cristo Jesús. O sea, esta mente no puede estar suelta, hermano. Por ahí secularmente se dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿sí o no? Cuando la gente no tiene nada que hacer. La Biblia dice, en el año en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en su casa. ¿Qué hacía él en su casa? Si él tenía que estar allá en el campo de batalla, él tenía que estar dirigiendo sus ejércitos. Ese era el año en que los reyes iban a la guerra. Porque la Biblia lo especifica, en el año que los reyes iban, él se quedó. Así que entonces salió al terrado y ¡pam! Vio lo que no tenía que ver. El problema es que cuando uno ve, eso viene aquí enseguida. Entonces, como uno no le presta atención a eso, porque a veces el diablo, Martín Lutero dijo una vez que nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido aquí. Hay momentos donde hay dardos del diablo, hay pensamientos, hay cosas. Hay momentos donde, hermano, viene un dardo y se te mete. Pero ¿qué debemos hacer nosotros ante esos dardos? Tú no puedes darle cabida, tú no puedes permitir, yo no puedo permitir que eso haga mella aquí. Porque entonces ahí es donde viene el problema. Porque es que el diablo no pierde el tiempo. El diablo no pierde oportunidad. Mira, el diablo se sabe bien el refrán o el proverbio chino ese que dice que hay tres cosas que no vuelven atrás: la flecha lanzada, el agua derramada y la oportunidad perdida. Eso lo sabe el diablo bien. Y por eso es que el diablo no desaprovecha oportunidad. Por eso cuando el diablo ve que un cristiano o que un ser humano, aunque no sea cristiano, pero más al cristiano, pero cuando él ve que una persona le está dando una oportunidad, él trata de aprovecharla al máximo. Cuando se trata de un cristiano, aún más todavía. Porque él dice, no, este cristiano me está dando una oportunidad, yo no sé si mañana me la va a volver a dar. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, uno tiene que tener cuidado. ¿Qué cosas estamos dejando que se aniden aquí? El diablo es puerco, hermano. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y hay que tener mucho cuidado, hermano. Que se oye. La Biblia habla que la mujer extraña habla como bocado suave y dulce, y que prende el alma del hombre. El diablo es malo. ¿Sí o no? Bendito sea Dios. Pero tú sí eres bonita. Entonces tú, te reprendo. Hay poder en Jesús, te reprendo. El diablo dice, que recuerde que el diablo sabe más por viejo que por diablo. El diablo dice, te reprendo, por eso te reprendo.
Yo no sentí power ahí. Yo sentí que le gustó. ¿Sí o no? Mira, ahora hay mujeres. En este tiempo hay mujeres que tienen un problema. Yo no sé cuál es el problema que tienen las mujeres de hoy. Hermano, que les cae un afán. Y por eso es que estamos viendo tanto desastre hoy. ¿Por qué? Porque mujer, ¿ve? Parece mentira. Yo le voy a decir algo, que a veces andan más que los mismos hombres. Es una cosa loca, un desespero y una cosa. Pero ven acá, cógela suave. Date quieta. No le busques dolores al cuerpo. Pero la pregunta ¿por qué? Es porque andan alimentando esas cosas. Mira, yo he hablado con ancianas. Y esas ancianas han dicho, mira, yo enviudé a los 30 años. Y yo más nunca pensé en hombre. Yo me quedé con mis hijos. Y yo solita con mis hijos y crié a mis 10 hijos. Y mujeres que nunca más tuvieron otro hombre. Y la pregunta es que eran robots. Es que eran mujeres que no estaban alimentando eso. Mujeres que no andan detrás de esas cosas. Que ellas entendieron de que no, ya. Yo soy María Antonieta, viuda de Pérez. O sea, hasta ahí. No, y cuando la presentaban, sí, fulana de tal, viuda de. Es una fidelidad, una cosa terrible, hermano. Pero hoy, no todas. Pero hay mujeres que el hombre está. No, una cosa. Vea, eso da vergüenza, hermano. O sea, eso es vergonzoso. Usted ve en los gimnasios hoy, las mujeres, ¿cómo están? O sea, eso es vergonzoso. Mujeres reunidas diciéndole que la chocolatina, Uy. Eso, pero que vaya a buscar juicio. Busque juicio. Sí, hermano, es una cosa. Pero ¿por qué pasa eso? Ni siquiera muchachas jóvenes, mujeres ya le están pagando adulto mayor. Mujeres que van a cobrar adulto mayor ya. Y usted la ve y que. Sí, es una cosa loca, hermano. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Hay una lujuria, una corrupción. Que han corrompido. No me digas abuela, yo soy tía. Ya ni que nada, abuela. Respete a su nombre, hermano. Pero esa lujuria se mete porque se alimenta. Alimentando lo que no se tiene que alimentar. Y el diablo que se las inventa. El diablo hoy ya utiliza palabras técnicas. No, yo necesito colágeno. ¿Qué colágeno? Ni que nada. Usted lo que necesita es recogerse. Vaya a buscar a Dios. ¿Sí o no, mi hermano? Las ancianas tienen ya hay que dedicarse a ese hombre. Ya yo pasé mi tiempo. Yo voy a orar a Dios. Y a dedicarme a orar. Voy a dedicarme a buscar a Dios. A enseñar a las jóvenes. A cómo ser espirituales. A cómo amar a sus maridos. A cómo saberse comportar en la. Mira, las ancianas tienen esa obligación. Las hermanas mayores de aquí que ya tienen experiencia tienen que enseñar a las más jóvenes a cómo amar a sus maridos, a cómo ser cuidadosa de su casa, a cómo amar a Dios, a no andar metida en lío por ahí.
A su nombre damos la gloria al Señor. Pero ¿por qué vivimos en una sociedad que está dañada, hermano? Porque se está alimentando un monstruo. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo combatir, hermanos, este espíritu? Este desenfreno, este monstruo. ¿Cómo combatirlo? Número uno, hermanos, esto hay que, primero que todo dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tus sentimientos, tus emociones, tus deseos. Guárdalo. La Biblia dice, consérvate puro. Guárdate puro, guárdate pura. Guárdese para Dios. Hay algo más lindo que usted se guarde puro y pura para el Señor. ¿Sí o no? Puro, pura para Dios, hermano. Manténgase puro. No permitas que nadie te vaya a dañar. Que nadie te vaya a meter cosas que no están bien. Ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el trabajo, ni en el barrio, ni aún dentro de la misma familia, porque hay gente que no es cristiana y que no van a entender que tú estás viviendo para Dios y que tú estás agradando a Dios y te van a querer dañar. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que guardarse puro y guardarse pura para el Señor. Yo les contaba una vez que, hermano, yo un día fui en familia, hicimos un lunes festivo, hicieron una salida para Manzanillo del Mar, nos fuimos, y a mí me invitaron y yo fui. Cuando yo voy ahí a Manzanillo, día festivo, un lunes, entre los que iba un familiar, ese familiar irrespetuoso, hermano. Entonces, como ya él sabía que yo cristiano, entonces a mí nunca me habían visto y que con novia. A diferencia de los demás primos míos que hoy llevaban una, después llevaban otra, después llevaban otra. Yo no, estaba sano. Mi novia era la Biblia. Yo andaba era predicando. Bendito sea Dios. La única novia que conocieron en mi familia es hoy mi esposa. La única. Ninguno de mi familia ni tampoco de la iglesia puede decir otra cosa. Fue la única que yo, bendito sea el Señor, tuve como una novia como es. Bendito sea Dios. Cuando ya siendo cristiano. Bendito sea el Señor. Y fuimos ahí a Manzanillo. Y usted sabe, el lunes festivo. Consejo del pastor. No tiene nada que hacer un lunes festivo en una playa. Tiene que cuidarse. Ahí usted lo que va a ver, imagínese, cuerpo. Y el primo enseguida, esta mira la que está allá, y no le decía a los otros que eran mundanos. Es que el que está mal no quiere ver que el otro esté bien. ¿Sí o no? Entonces me decían a mí, John. Pasó, ¿qué pasó? Mírala. Y, hermano, te reprendo. Pero así, hermano, una falta de respeto. Yo le decía ahí, ven acá, respétame, yo soy cristiano, si tú quieres ve tú. Pero tú no tienes por qué ponerme a mí a que yo tenga que ver lo que yo no. Pero esto era tan terrible que teniendo a él a la esposa de él al lado, enamorando a la demás y viendo a la esposa ahí, oye, qué tristeza el mundo, mano. El mundo, tristeza, la gente que está en ese mundo. Comenzó con ese tema. Que mira que allá, que mira la que viene, que mira la que está. Hermano, hasta que me... Ya.
Este hombre, hágame el favor y me respeta, es más, yo me voy de aquí. Y enseguida dije, voy a pedir favor a todos ustedes, el día que este personaje vaya a estar en una reunión familiar, a mí no me merece respeto. Y él a mí no me va a respetar. Yo no puedo estar en un lugar donde hay una persona que no me respeta. Y eso hace más de, hermano, eso hace como 30 años, más nunca. Más nunca he compartido con ese varón. ¿Tú sabes por qué? Porque sigue igual y peor. La única manera de que yo vuelva a compartir con ese hombre es el día que ese hombre se convierta a Jesús. Usted no puede permitir que alguien te irrespete y te vulnere. Porque te va a decir, teniendo tu esposa ahí, teniendo, usted es una persona cristiana y te va a decir que, mira la que viene ahí, ve, bebé, toma, mira, pero tómatela, pero baila, pero acá, pero si la persona sabe que tú eres cristiano. Si tú vas a una reunión en el trabajo, si usted va a una reunión en la empresa, si usted va a una reunión en su familia, y si su familia y sus compañeros de trabajo saben que usted es cristiano y comienzan a estar atacando tu fe, no te respetan. ¿Qué haces ahí? No te respetan. El día que a usted que a usted lo respeten y la respeten, que respeten tus principios, tu fe, tus convicciones, ese día sí. Pero si no respetan tus principios, que ven que vamos a bailar, que ven que toma, que ven que tómate esta, que ven que no sé qué, ¿usted qué hace ahí? ¿Qué hace usted ahí? Se graduaron en el año 70 de bachiller. No, una reunión de los egresados. ¿Qué haces tú ahí? A menos de que seas tú cristiano o que vayas a predicarle la palabra. Si usted va a ir a predicarle, vaya. Pero si tú vas ahí a recordar la noviecita que tuviste, a que te acuerdas cuando nos fuimos para allá, para el Montecito, que te acuerdas cuando se cae, cuando nos fuimos, usted está alimentando un monstruo. No tiene nada que hacer ahí, hermano. El cristiano tiene que ubicarse, hermano. Amén. Vamos para adelante. Usted vaya a predicarle, hágalo. Si es cristiano, te convertí al Señor, tienes que buscar a Dios, métete con el Señor, arregla tu vida, amén. Pero si usted vaya a celebrar las diabluras de los años 70, está mal. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Alabado sea Dios. Hay que llenar, hermano, hay que llenar el corazón. Se guarda es colocando en él los dichos de Dios. Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que hay que guardar en el corazón? La palabra. Si usted va a tener una conversación, que sea una conversación edificante, que te produzca una edificación en tu vida espiritual, que tú puedas ser alimentado espiritualmente. Pero si tú vas a tener conversaciones que van a alimentar todo menos tu vida espiritual, eso no es sano. ¿Usted me está entendiendo? El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia dice: debemos guardar el corazón. Pero ¿de qué manera se guarda el corazón? Cuando tú, la palabra, tú guardas los dichos de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios. Y cuando tú guardas los dichos de Dios en tu corazón y de repente tú estás en un lugar y tú comienzas a ver algo que es raro, tú dices: espérate, pero la Biblia dice que eso no está bien delante de Dios. A Dios no le agrada eso. Entonces, chao, Dios les bendiga. Ay, pero ¿por qué te vayas? Dios les bendiga. Porque usted tiene que, y yo tengo que, cuidarnos. ¿Qué dice Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 22? Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con la que de corazón limpios invocan al Señor. ¿Qué
¿Qué hay que hacer con las pasiones juveniles, con esos deseos? Ya, usted no tiene que estar enfrentando nada. La Biblia, hermano, no te llama a enfrentar. Ya. Usted tiene que huir. Si hay usted como varón, si hay una mujer que te anda coqueteando, que te anda picando el ojo y te anda coqueteando, hola, y te coquetea, ¿qué hace usted? Ya, siguiéndole las aguas a eso. O si hay un hombre que te anda coqueteando, si hay un hombre que te anda coqueteando, cada vez que vas a comprar a la tienda, hola mi reina, princesa, hola hermosa, ¿qué hace ahí? Tú estás buscando lo que no se le ha perdido. Y en el trabajo, no, porque el diablo es liso. El diablo es liso. El diablo. Entonces está trabajando, entonces está el compañero de trabajo que, ay, pero ven acá, pero ¿qué te hiciste en el cabello para ver? ¿Ah? Cierto que sí. Y comienza con el coqueteo, porque olvídese, yo voy a hablar claro aquí. Hay gente que se hace. Toda mujer sabe cuando un hombre le está coqueteando. Y todo hombre sabe cuando una mujer le está coqueteando. Lo demás es que se hacen los locos. Me estaba coqueteando, sí. No te hagas, no te hagas. No te hagas porque tú sabes. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Tomar distancia enseguida, hermano. El pecado no se maneja. Del pecado se huye. Cuando un hombre y una mujer ve que esa persona le está coqueteando, dice, hágame el favor y usted me respeta. Es más, no te dirijas a mí. Y si el de la tienda cada vez que va te anda coqueteando, cámbiate de tienda. Cuídate, porque es que hay gente que dice que no, a ti. Gente más espiritual que tú como David, cayó. Gente más sabia que tú como Salomón, cayó. Entonces usted cuídese. Gente más fuerte como Sansón, cayó. Entonces uno tiene que cuidarse. Con eso no se juega. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Huye. ¿Qué hizo José? De la túnica y salió corriendo. ¿Por qué? Porque como se queda ahí, pierde el año. Que si no lo pierde, entonces uno tiene que tener cuidado. A su nombre damos la gloria a Dios. Y hoy hay un problema serio porque hoy hay un tema de WhatsApp. De esas redes sociales, de WhatsApp, de esas videollamadas. ¿Qué tienes puesto? Ay, no, yo tengo una falda roja y un suéter, no sé qué. Mira, verdad, me están mintiendo. Mándame una foto para ver. ¿Y qué vas a hacer? No, voy a dormir. Vas a dormir, ¿verdad? Sí. Ay, mándame para ver. Y tiene una pijama. Y muéstrame. El diablo es malo y puerco. La cosa es terrible, hermano. Hace poquito salió una noticia. Ayer o antes de ayer salió una noticia. Pastor en Brasil. Líder, creo que de las asambleas de Dios.
más de no sé cuántas, como 1000 y pico de iglesias al frente. Salió a la luz. Videos, hermano. Y ese diablo que es malo. Bendito sea Dios. La gente cayendo en eso. Uno tiene que cuidarse, hermano. Hay que cuidarse, hermano. Se meten, hermano, sutilmente. Y después que te tienen una fotografía o después que tienen un video con cuestiones comprometedoras, entonces después comienzan a extorsionar. Hay que tener cuidado. Cuídese. Bendito sea Dios. Mira, yo a la única persona que le acepto una videollamada es a mi esposa. Nada más. Usted me hace una videollamada y yo no se la voy a responder. ¿Cuenta de qué, hermano? A las 10 de la noche, una videollamada. Yo creo que se equivocó. Porque uno tiene que pensar en todo lo bueno. Yo pienso en lo bueno y se equivocó, no contesto. Sí, pero uno tiene que cuidarse, pero hay gente que no. Hay gente que no. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces, dígale al que está a tu lado, hay que huir. Hay que huir. Hay que huir, hermano. Ay, Dios mío, Padre. Ya son las 9. Hay que huir. Amados, ahí dice Génesis 39:12 que José huyó. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. La única manera de combatir esto, hermano, y que esto no llegue a nuestra vida, porque nadie está excepto de esto. Por eso tenemos que cuidarnos todos los días. Y la única manera de, hermanos, matar esos deseos y que esos deseos se descontrolen, porque todos tenemos una naturaleza corrompida y dañada, es andando en el Espíritu. Tenemos que vivir una vida en el Espíritu, en la palabra, orando todos los días. Todos los días ore, ayune. Así sea una vez a la semana, ayune. Ayune, lea la Biblia, venga a su iglesia, amén, a su nombre, esté conectado, escuche la prédica, alabado sea el nombre del Señor, siempre esté ahí metida, alimentando el Espíritu de Dios, a su nombre. ¿Qué dice Pablo cuando una persona cae en una condición de esta? Santiago, perdón. Hermano, hay gente que comienzan a querer combatir eso solo. Pero hay momentos que tú no vas a poder con eso solo. Que tú necesitas una ayuda. Amén, hermano. Y Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, ¿cuál es el consejo que da Santiago aquí? Que, hermano, nosotros debemos buscar una ayuda. Porque a veces tú solo no vas a poder. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen muchos? Que buscan una ayuda en el lugar equivocado o con la persona equivocada. Usted no puede estar contándole. Hay cosas que no se cuentan a todo el mundo. Hay cosas que no se pueden contar. Porque si tú le cuentas una situación de esta a una persona que no tenga de pronto, no es que te quiera hacer daño, no, sino que hay situaciones que hay personas que no tienen la madurez ni tienen la capacidad en el momento para manejar situaciones y entonces en vez de ayudarte lo que va es que te va es a dañar. Y no porque la persona quiera dañarte, sino es que no tiene la herramienta, no tiene la capacidad. Venga a su nombre.
Entonces hay situaciones que tú tienes que buscar ayuda. Si tú ves que tú has intentado y no puedes, y estás intentando y no puedes, espérate un momentico, yo no puedo seguir solo. Yo, para eso en la iglesia yo tengo a mi pastor, yo tengo a mi pastora. Yo voy a hablar y vamos a buscar la raíz. Porque hay la gente que se enfoca en el pecado. Pero hermano, el problema es que hay gente que no sabe que cuando una persona está en una situación de esta, no hay que atacar el pecado, sino la raíz de ese pecado. O sea, hay que buscar el origen. Cuando una persona va a un médico, no que yo tengo un dolor de cabeza, que yo tengo aquí, que me duele por acá, que levanto el brazo y me duele. Que el médico dice, espérate, vamos a buscar cuál es la causa. O sea, ¿por qué? Vamos a buscar la raíz, vamos a buscar, amén, a su nombre el origen. Y vamos a atacar eso desde su raíz para que tú puedas salir de eso. Amén, a su nombre. Entonces tú no tienes por qué batallar solo. Y hay gente que comienzan a batallar solo. Ahora, hay una causa por la cual hay mucha gente que batalla solo y sola. Es porque de pronto hay lugares donde no le saben dar un buen manejo a estas situaciones. Y eso lo que hace es que daña y destruye más. Qué triste que una persona confiese, pida una ayuda espiritual por un pecado X o Y. Y qué triste que esa persona vaya a una iglesia y en un altar digan, sí, porque fulano de tal está y cayó y hizo esto y aquello. Eso daña. Pero nosotros en esta iglesia no hemos aprendido así. El que sabe aquí que está una persona en disciplina es porque de repente o la misma persona lo dijo, o porque alguno por deducción dice que tengo rato que no voy al hermano ministrando, pero hasta ahí. Porque el propósito es restaurar. Pastor, ¿y en esta iglesia se pone en disciplina? Sí se pone en disciplina. Pero a usted no le importa. Pastor, ¿en esta iglesia hay gente en disciplina? Sí las hay. Pero a usted no le importa quiénes son. Punto. Pero qué triste los malos manejos que dan en muchos lugares. Las personas en disciplina tienen que ponerse allá, por allá atrás. No pueden tocar una silla. No pueden. ¿Qué estamos haciendo? Ese mal manejo que en muchos lugares se da, lo que hace es que la gente mejor se queda con su pecado tragado. Y cuando explota lo que explota, ya explota es para irse para el mundo. Pero si de pronto usted está teniendo un problema, aquí no estamos para juzgarlo. Nunca te vamos a ayudar. Yo creo Dios que restaura. Yo creo en el Dios de David. Que David pecó, hizo de cuantas cosas. Pero David fue a Dios. Después que fue confrontado, pero fue a Dios. Y ya David estaba muerto. Ya David había muerto. Y estaba Salomón. Y cuando Salomón se desvió, que Dios entró a hablar con Salomón, Dios le dijo a Salomón, Salomón, por cuanto no anduviste como David tu padre, con un corazón perfecto delante de mí.
Wow, qué Dios maravilloso. Oye, qué Dios lindo. Mira cómo Dios, en qué concepto Dios tenía a David. Por cuanto tú no anduviste como David tu padre, que anduvo delante de mí con un corazón perfecto. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso se llama borrón y cuenta nueva. Eso se llama restauración. Bendito sea. Alabado sea el Señor. Ese es mi Dios. Qué lindo que nosotros podamos, no importa, te tropezaste, te equivocaste, fallaste, lo que sea, no importa. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Tú puedes. ¿Sí o no, mi hermano? Podemos. Sí podemos. Vamos para adelante. Entonces, amados, dígale al que está a su lado, vamos a cuidarnos. Póngase sobre sus pies. Mi alma alaba la gloria del Señor.